Entonces, buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestra clase siendo hoy lunes 6 de julio. Vamos a empezar entonces y continuar con el tema de sucesión testada. La semana anterior y en las clases anteriores estuvimos hablando de las clases de testamento y quedamos con lo que era el testamento marítimo. Y ahora vamos a continuar en la misma línea, pero ya hablando de algo diferente. Este otro tema que vamos a ver, nos vamos a referir en este caso ya hablando dentro del testamento, porque ya estábamos viendo qué es el testamento, qué contiene, las clases de testamentos y demás, vamos a hablar de las clases de asignaciones testamentarias. ¿Listo? Clases de asignaciones testamentarias. Es decir, dentro del testamento, las diferentes cláusulas o las diferentes partes que tiene el testamento. Estamos hablando del testamento que tiene disposición de patrimonio. Porque recuerden que en la clase pasada estuvimos hablando de que había testamentos que podían contener cosas diferentes a la disposición de patrimonio, como por ejemplo el desheredamiento o el reconocimiento de hijos que las mencionamos en las sesiones anteriores. ¿Listo? Entonces aquí estamos hablando de las disposiciones testamentarias que sí efectivamente reparten patrimonio. Y dentro de esas tenemos dos tipos de asignaciones testamentarias. Tenemos las asignaciones forzosas y tenemos las asignaciones voluntarias. ¿Ya? Las asignaciones forzosas, como su nombre lo indica, son obligatorias. A fuerza, la ley nos exige que para que el testamento sea válido, debe incluir esas asignaciones forzosas. En cambio, las asignaciones voluntarias, como su nombre lo indica, son potestativas, de modo que el testador definirá si dispone o no dispone de estas asignaciones voluntarias. ¿Listo? Vamos a empezar hablando de asignaciones forzosas. Dentro de las asignaciones forzosas vamos a encontrar la cuota alimentaria, la porción conyugal, las legítimas y la cuarta de mejoras. ¿Listo? Y vamos a ir desarrollando de a poco cada una de ellas. La cuarta de mejoras la vamos a enseñar y la vamos a decir y vamos a aprender a que usted la maneje porque la cuarta de mejoras hoy en día está derogada, ya que fue derogada el año pasado, pero es necesario que usted tenga el conocimiento de esto porque puede ocurrir que usted cuando esté ejerciendo le traigan testamentos que tengan cuarta de mejoras que fueron hechos antes de esta ley que eliminó la cuarta de mejoras. Entonces es muy importante que usted sepa qué es eso, cómo se maneja o cómo se manejaba, ¿sí? Para que lo pueda manejar en el futuro. Listo, entonces hoy en día ya no está vigente la cuarta de mejoras, eso desapareció, bien hecho en mi concepto, pero es necesario que lo manejemos y que miremos qué es. ¿Listo? Ahora sí, metámonos con todas las otras. Entonces, la primera de esas asignaciones forzosas que mencionamos aquí es la cuota alimentaria. Aquí nos estamos refiriendo a la cuota alimentaria que ha sido fijada, ¿sí? Que el causante tenía que pagar y que se encontraba en mora de pagar, es decir, que se deben alimentos, bien sea porque los alimentos se pactaron o fueron declarados por sentencia. ¿Listo? Entonces, esa es la primera, se deben alimentos. Si es para pagar los alimentos futuros, ahí no. Entonces, vamos con calma. Metámonos a hablar de los alimentos. Este es un tema que usted va a ver en familia, pero es importante que de una vez esto quede claro. Y ya, cuando usted llegue a familia, pasa volando por ahí, por ese tema y ya solamente vamos a profundizar más. ¿Qué es la obligación alimentaria? La obligación alimentaria es una obligación que nace del artículo 411 del Código Civil. El artículo 411 del Código Civil nos menciona quiénes son los sujetos activos y pasivos de esta obligación, porque donde dice se le debe alimentos vitalicios, perdón, se les debe alimentos a, y entonces menciona al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, a los hermanos y al donante que ha realizado una donación cuantiosa, ¿Listo? Eso es, esas son las personas a las cuales se les debe alimentos. Muy bien. ¿Qué son los alimentos?
Cuando entre dos personas existe filiación o existe afinidad, como es el caso de mm, padres e hijos o cónyuges, se crea esta obligación y este derecho correlativo y contrario. La Corte Constitucional en sentencia C-919 de 2001 menciona la siguiente definición de alimentos. Denme un segundo, yo se las pongo acá, se las comparto para que la puedan ver. Acá está. Ya que dice, el derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligado legalmente a darlos lo necesario para su subsistencia cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios. Así, la obligación alimentaria está en cabeza de quien por ley debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de alimentos. Entonces, los alimentos tienen dos sujetos. El sujeto activo, que es quien exige los alimentos, el alimentario, y el sujeto pasivo, que es quien los debe pagar, el alimentante. El derecho de alimentos, entonces, se basa en dos premisas o dos requisitos básicos, que son, yo miro si lo puedo poner acá. Requisitos de los alimentos. A ver, aquí vamos construyendo esta diapositiva de a poquitos. Esta me gustaría, pero esta no me la va. Esta. Entonces tenemos la capacidad económica del alimentante y, esperen, yo elimino este cuadrito de texto, y la necesidad del alimentario. Estos son los dos requisitos o los dos elementos que usted siempre tiene que tener en cuenta a la hora de hablar de alimentos. La capacidad económica del alimentante y la necesidad del alimentario. Siempre tiene que existir esa relación entre los dos. Si alguno de estos dos requisitos desaparece, si alguno de estos dos requisitos no existe, entonces encontramos que la obligación desaparece. No puede existir obligación alimentaria sin que hayan las dos. ¿Cómo así? A la hora de calcular la cuota alimentaria, entonces yo lo primero que hago es mirar que la persona sí tenga la necesidad. Entonces yo debo analizar que la persona sí necesite los alimentos para su subsistencia. El problema empieza en Colombia con el nombre, que se le dice cuota alimentaria. Entonces la gente automáticamente piensa que esto se refiere a la alimentación, la comida, ¿sí? Los alimentos que la persona recibe. No. En Colombia existen dos clases de alimentos, los alimentos congruos y los alimentos necesarios. Los alimentos congruos son los alimentos que se otorgan para mantener el estilo de vida. ¿Listo? Francisco Riera Martínez menciona en su libro la siguiente definición de alimentos. Espérense, se los pongo acá. Es acá. Dice el amigo Rivera,
Se entiende por alimentos las asistencias que en especie o en dinero y por ley, contrato o testamento se dan a una o más personas para su manutención y subsistencia. Esto es, para comida, bebida, vestido, habitación, asistencia de la salud, además de la educación e instrucción y recreación, cuando el alimentista es menor de edad, más que todo. Este es de Francisco Rivera Martínez, del libro Derecho de Familia de 2015. Ahí encuentran ustedes esta definición del derecho de alimentos. Entonces, los alimentos no son únicamente la comida. Ese es el primer punto que vamos a tratar hoy, lo primero que vamos a decir. Los alimentos no van a corresponder únicamente a la comida. Los alimentos tienen muchísimas más puntos. Específicamente, ¿cuáles? Tenemos 6 ítems que componen el derecho de alimentos, que son los siguientes: la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, el transporte y la recreación. Estos son los 6 ítems que se deben considerar a la hora de fijar una cuota alimentaria. Bien sea que se fije de mutuo acuerdo entre las partes, como puede ocurrir en los casos de divorcio, o bien sea que se fije de manera contenciosa por un juez, como ocurre en los procesos de fijación de cuota alimentaria. Esas decisiones deben contener estos ítems. El primero de ellos, como su nombre lo indica, son los alimentos. Es decir, lo que la persona se gasta en comida. ¿Cómo calculo yo eso? Es muy fácil. El valor del mercado en la casa, bien sea mensual o quincenal o diario, lo que sea, llevo ese valor al mes. Y así como dice en la diapositiva, lo divido por el número de personas que viven en la casa. ¿Cómo así? Vamos haciendo entonces nosotros aquí un cuadrito y vamos calculando una cuota alimentaria nosotros. Entonces aquí vamos a poner cuota alimentaria. Listo. Y esta cuota alimentaria, lo primero que vamos a mirar es la alimentación. ¿Quién me dice cuánto vale un mercado al mes? 1.000.000 de pesos, Listo. ¿Para cuántas personas? por ahí para 3. Para 3 Ahí tal. personas. Listo. Entonces, Sí. esto es lo que se gasta la persona mensual, ¿sí? En la casa. Esta cifra, entonces, yo tengo que coger esta cifra y la tengo que dividir por el número de personas que viven en la casa, ¿ya? Para poder saber cuánto es. En este caso, me dice usted que son 3 personas. Entonces, 1.000.000 dividido 3 nos da 333.000 pesos cada uno. Quiere decir que nuestra cuota de alimentos mensual viene siendo la suma de 333, ¿sí o no? Mensuales, por persona. Eso es lo que vale una persona, eso es lo que come alguien, lo que come Pedro. ¿Ya? Muy bien. Con esto yo ya calculé lo que la persona necesita para comida. Sigamos con los otros rubros, porque no es solamente eso. Tengo que calcular todo lo otro. Entonces ya sabemos cómo se calcula. Yo calculo lo que se gastan en la casa en el mes y lo divido por el número de personas para identificar cuánto es lo que necesita cada persona. Ese rubro se calcula de manera diferente, sobre todo cuando los niños son de brazos acabados de salir, porque ellos no consumen prácticamente nada, están consumiendo solamente el alimento materno. Pero una vez que empiezan a consumir que la compota, que la fruta, que la no sé qué, entonces usted ya tiene que ir calculándolo eso de manera diferente. Ya después cuando comen sólido normal, pues entonces se hace en la manera en la que lo digo. Esto es para ser, digamos, muy estricto con los alimentos. Usted podría de todas formas calcular los alimentos aún cuando el niño sea de brazos y acaba de nacer de la forma en la que estamos mirando, dividiendo por el número de personas de la casa. Pero aún en ese evento, hay que tener en cuenta que ese niño se gasta menos. Entonces, si usted fuera, digamos, supremamente estricto con esta cuota, lo calcularía de esa forma. Si llegamos las personas más laxo, entonces se puede hacer así.
qué otro elemento vamos a tener en cuenta a la hora de calcular la cuota alimentaria? Entonces ya calculamos el primero, que son los alimentos. Algunas personas dentro del rubro de alimentos ponen, por ejemplo, lo que los niños se gastan de alimentación en el colegio, bien sea lo que se les da de mesada para que compren el algo, o cuando toca pagar para que los niños almuercen o desayunen o así en el colegio. Ese rubro usted lo puede poner dentro de alimentación o lo puede poner dentro de educación, no hay problema, ¿ya? Pero eso hay que calcularlo porque eso es un gasto que tiene la persona, una necesidad que tiene que satisfacerse. ¿Listo? Entonces, ya sabe, lo podemos poner ese rubro dentro de educación o lo podemos poner dentro de alimentación y no existe ningún problema. El segundo rubro, que también es muy importante, es la vivienda. Dentro de la vivienda vamos a tener en cuenta tres cosas: arriendo, servicios públicos y empleada doméstica en caso de que haya empleada doméstica. ¿Listo? Empecemos por el primero, arriendo. ¿Cómo calculo yo lo que se gasta la persona en arriendo? Entonces hacemos el valor del arriendo dividido el número de personas que viven en la casa. ¿Qué pasa si el arriendo, si la casa es propia? Entonces lo que hacemos es un equivalente al arriendo. Se debe preguntar en la zona, en agencias de arrendamientos y demás, cuánto equivale el arriendo de esa propiedad. ¿Ya? Y así calculamos nosotros la cuota. Algunas personas, algunos abogados llegan y dicen, no, lo que hacemos es calculemos eso pagando la administración y el impuesto predial de la casa. Eso se puede hacer, pero técnicamente es incorrecto. ¿Por qué razón es incorrecto? Porque esas dos cosas, administración y predial, son obligaciones propter rem. ¿Qué significa eso? Obligaciones propias de la cosa. ¿Quién paga administración y quién paga predial? Quien tiene el derecho real de dominio de un bien sujeto a reglamento de propiedad horizontal y sobre el cual se paga impuesto predial. Quiere decir que lo que usted paga por impuestos y administración no es lo que a usted le vale vivir ahí. Eso es una obligación que se desprende por el beneficio que a usted le reporta ser el titular del derecho real de dominio. No es el costo que tiene vivir ahí. Entonces, calcular el predial y la administración como vivienda es incorrecto, porque además la persona que paga los alimentos, ¿qué pasa si se atrasa? Entonces él no va a pagar la administración y no va a pagar el predial. Son obligaciones de naturaleza totalmente diferentes. El beneficiario del derecho real de dominio es entonces quien tiene que asumir predial y administración. Entonces, por eso, la forma correcta de hacerlo es con el cálculo del equivalente en predial. Sin embargo, ¿qué pasa si las partes se ponen de acuerdo en hacerlo así? Si las partes se ponen de acuerdo en pagar administración y predial, o sea, calcularlo con esos dos rubros. No es lo técnicamente correcto, no es lo que se debería tener en cuenta, no es como se debe hacer, pero si las partes están de acuerdo, ok. Porque la voluntad de las partes y lo que se llegue al acuerdo es ley para ellos, ¿sí? El contrato es ley para las partes. Entonces, si ellos llegan a ese acuerdo, ok, ahí no hay objeto ilícito ni causa ilícita. Lo que pasa es que el cálculo técnicamente no está bien hecho. Por lo que les digo, esa es una obligación propter rem, propia de la cosa y no una obligación, no el costo de vivir ahí. Entonces, es supremamente importante que cuando vayamos a calcular el costo de vivienda, tengamos claro ese asunto. Lo que les digo, ¿qué pasa si las partes en eso es en los que, de lo que están pegados, pues para poder negociar? Pues entonces usted le dice a las personas, hombre, ve, ocurre esto, pero si no, no hay problema, ¿ya? Las obligaciones propter rem nos las define Ospina Fernández en su libro de obligaciones y dice, las obligaciones propter rem se pueden definir como las que se dan con ocasión de un derecho real principal de que es titular el deudor e imponen a éste la necesidad de ejecutar una prestación exclusivamente en razón y en la medida de su derecho. La obligación propter rem tiene los mismos esenciales de la obligación de derecho común. Es un vínculo jurídico entre personas determinadas en virtud de la cual una de ellas, el deudor, tiene que realizar una prestación a favor de la otra, acreedor. Sin embargo, la obligación propter rem se caracteriza y se diferencia de las obligaciones comunes
porque aquella solamente se da en razón del derecho real de que es titular el deudor y al que dicha obligación accede. ¿Sí? O sea, predial y administración son una obligación que se da porque usted tiene la propiedad, no porque vive en ella, sino porque usted tiene esa propiedad. Si usted se cambia de casa, aún así le toca pagar. Mientras usted sea el titular del derecho real de dominio de una propiedad, le toca pagar estos rubros. ¿Sí? Es más, si usted se fija en la alcaldía de Medellín en el 2013, definieron el impuesto predial como un tributo de carácter local que se cobra según el principio impositivo de capacidad de pago, ya que grava el patrimonio de las personas según el valor de las propiedades inmuebles que poseen. Esa es la definición que nos da la alcaldía de Medellín en la página de ellos. Entonces, por eso les digo, técnicamente no está bien calculado si lo hacemos con la administración y predial, pero si las partes lo quieren hacer así, pues ok, ya. Ese es el primer punto que contiene la vivienda, que sería el arriendo o equivalente en arriendo, para identificar cuánto es lo que la persona se va a gastar por vivir ahí. ¿Listo? Entonces cogemos, volvamos acá a nuestra pizarra. Entonces cojamos cuánto vale un arriendo. ¿Cuánto vale? 4 millones de pesos. Pues en un estrato 3, póngale. No, pero millón está como muy barato. Yo creo que 1.400.000 más o menos. Dale, 1.400.000, hágale. Sí, porque es que un apartamento en Envigado, tipo Camino Verde, por ahí por donde está la universidad, vale eso. O si no es que es más. ¿Sí? Lo mismo, ¿cuántas personas viven ahí? 3 personas. Entonces eso también lo tenemos que dividir en 3 personas. Y nos da un total entonces de 400.000 pesos. ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, profe. Entonces ya aquí vamos 733.000 pesos. 733 como lo que tenemos, esto es lo que lleva nuestra cuota alimentaria. Muy bien. ¿Qué más tiene esto? Servicios públicos. Y cuando hablamos de servicios públicos nos referimos a agua, luz, alcantarillado, gas, internet, televisión, ¿sí? Ese tipo de cosas son servicios públicos domiciliarios. No estamos hablando simplemente de la factura de agua, luz, alcantarillado y gas. No, estamos hablando de todos los servicios públicos domiciliarios que hay en la casa. Si en la casa hay televisión por satélite, y Sky o DirecTV o lo que sea. Si no, pues entonces el UNE o lo que sea. Porque eso hace parte de lo que se utiliza y se gasta en la casa. Entonces usted coge servicios públicos que valen ¿cuánto unos servicios públicos por un apartamento así? Por ahí Por ahí que 250 más. Sí, yo creo que más o menos eso. Pues, pero claro que con esta pandemia ya como todo viene más alto. Pongámosle 300 pues como para que no nos vayamos a pelar. Entonces, 300.000. Listo. Ahora, lo mismo, esos 300.000 entonces tenemos que dividirlos entre el número de personas de la casa. Volvemos al mismo asunto. Dividido 3 personas. Y entonces eso nos da de a 100.000 pesos cada uno. Ya aquí vamos 833.000 pesos la cuota alimentaria. Pero no se acaba el asunto. Todavía estamos con la vivienda. Nos falta empleada doméstica. ¿Por qué empleada doméstica? ¿A qué nos referimos con eso primero? La persona que ayuda en la casa y que ayuda con las labores de aseo, cocina, en fin. ¿Sí? Esa persona presta una labor de la cual se benefician todos. Ella le cocina a todos, lava la ropa de todos, lava los baños, lava la casa, en fin. Entonces, en las casas donde hay esta clase de empleada, eso es un gasto de la casa. Y entonces hay que tener en cuenta un salario mínimo. ¿Cuál es el problema? Que la gente generalmente llega y se mete salario mínimo a 800 y pico, a 1.900.000 pesos. No, pero el salario mínimo usted no lo puede cuadrar así.
porque el salario mínimo es el salario solo que recibe la persona, pero además con todo y prestaciones. O sea que el verdadero salario de una persona es como casi el doble, o sea, 1.800.000 pesos más o menos. Porque es salario y prestaciones. ¿Qué ocurre si no es la muchacha que nos ayuda, que trabaja, que limpia, cocina y demás, sino que es niñera? En ese caso, como el beneficiario de la niñera es únicamente la persona, todo eso iría ya. Si hay varios niños en la casa, entonces dependiendo de cuántos niños se divide, ¿ya? Pero si es un solo niño, entonces todo el salario habría que achacárselo a esa persona porque él es el único beneficiario. La niñera está para cuidar al niño, sacarlo, darle la comida, llevarlo al parquecito, en fin. ¿Listo? Entonces, depende del tipo de servicio. Ah, no, no hay nada, ni niñera ni nada, simplemente la mamá lo cuida. Entonces, ese gasto no lo tenemos en cuenta. Recuerden que la cuota alimentaria, como les dije, lo que pretende es mantener el estilo de vida. No le vamos a dar lo mínimo que necesita una persona, porque si no, nos podemos ir para la ONU y en la ONU nos dicen que una persona mínimo vive con $2 al día. Sí, entonces listo, ya $2 al día por 30, entonces veas. Sí, vea, ahí están sus dólares. Y tampoco se trata de eso. Sí, pues imagine usted $60 al mes. No, eso sería lo mínimo que se necesita para subsistir. No, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de mantener el estilo de vida de la persona. Entonces aquí le vamos a poner, en este caso, a nuestra cuota alimentaria, que ya se está cada vez poniendo más grande, servicio doméstico. Y en servicio doméstico, entonces, vamos a poner 1.800.000. Lo mismo, dividido 3 personas. Pero yo pongo esto aquí más grande para poder escribir acá abajo. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da esa división? $500. Como que 500, huevón. 50. 5 por 3, 15. 600. Sí, como ido. Ah, 100. bien. 600. 600. Estaba viendo mal, estaba No, viendo pero mal. Ido, Ave María, por Dios, pero Ido es que ya estaba usted, pero mejor dicho. Ave María, por Dios. Listo, entonces este lo vamos a calcular así, que es la muchacha normal, la que ayuda en la casa de manera normal, ¿listo? Si no, entonces este elemento se elimina. Entonces, hasta acá llevamos ¿cuánto? 1.000.000, 1.100.000, 1.433.000. Eso es lo que llamamos en este momento, 1.433.000 pesos. ¿Sí? Sigamos. Entonces, ya calculamos alimentos, ya calculamos vivienda. Ahora tenemos que calcular educación. Con educación nos estamos refiriendo a ¿qué? La pensión del colegio o el semestre de la universidad. En caso de que sea el semestre, lo que hacemos es dividir el semestre, pues dividido 6. Cada mes pagamos algo. ¿Sí? O usted coge los 2 semestres, los suma y los divide por 12 y así le da la suma de cada mes cuánto se da. La pensión del colegio tiene la particularidad de que usted en el colegio paga una cifra mensual, pero generalmente se pagan 10 meses de pensión, pero en diciembre se paga la matrícula, que generalmente vale 2 pensiones. O sea que ahí están los 12 meses del año prácticamente. Pues la forma correcta sería el número de pensiones efectivas que usted paga, que como les digo generalmente son 10, más el número de la matrícula anual. Y entonces así usted puede identificar de manera directa cuánto es lo que vale el colegio de manera mensual. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que sumarle los gastos de este colegio. ¿Cuánto valen esos gastos? ¿Quién sabe? Ahí sí no sé. ¿Cuánto que profe? ¿Cuánto vale el colegio? Por ahora llevamos 1.433.000. La mensualidad de un colegio, profe. Sí. Pero hay 2 millones.
Pues un colegio bueno. No, yo pero no es sé. que no podemos poner ese porque 2 millones sería un colegio como el Columbus En- School o Entonces por como ahí Póngale 600. 600, vale Por ahí 540 600. el San Marcos. 540. Sí, Lo que pasa es esto. Recuerda que vamos a mantener el estilo de vida. Entonces estábamos cuadrando con una persona que vive más o menos ahí, por la universidad, que es Camino Verde del Bosque, que eso es estrato entre 3 y 4, dependiendo 4. de dónde estemos, ¿cierto? Entonces, no podemos ponerle ahí un colegio como el Columbus School o como Cumbres, así, que son colegios de estrato 6, porque entonces ahí se nos desfasa el asunto, ¿sí? Porque nadie que está en clase media pone a los hijos a estudiar en clase alta porque se quiebra. Es que 2 millones de pesos es más caro que lo que vale EAFID. ¿Sí? Imagínense 2 millones de pesos por 10, por 12, pues, o sea, serían, por 10 serían 20 millones, serían 24 millones de pesos. 24 millones de pesos al año, o sea, 6 Sí. millones de pesos el semestre. Sí, lo que usted paga en EAFID, más o menos. Entonces Pues por una pongámosle carrera 300. normal, porque si usted se va a meter a las carreras más caras de AFID, estamos hablando de matrículas de 10 millones de pesos, pues. O si se va para los Andes, hablamos de matrículas de 20, 30 millones de pesos semestrales. Pero estamos hablando de estudiar Derecho en la Medellín, pues. 6 palos, ahí está. Entonces es carísimo. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso. Pongámosle, ¿cuánto dijiste vos? 500, 600. Andrés dijo 540. 540. Pongámoslo en 600 con la subida de todo. O sea, que llevamos en 2.333.000. 2.033.333, ¿cierto? Listo. Pero no se acaba ahí, la cosa sigue dando. Es que es jodido. Mire el asunto. Clases extracurriculares, eso sí la hay, ¿no? Que está en clases de fútbol, que de natación, que de karate, que en fin, que las clases de inglés, que, bueno, eso habría que ponerlo ahí. Si es un pelado normal, no va a tener clases de nada. Me refiero a normal en el sentido de que es una persona de clase media donde los gastos están vigilados, ¿ya? No normal de que está enfermo o ese tipo de cosas, no. Me refiero a una persona de clase medio baja, que sería como la gran mayoría de la población en Colombia, donde no hay tanto, o donde si hay unas clases extracurriculares es un gasto muy pequeño, es decir, unos 100 o 200 mil pesos al mes para pagar unas clases de fútbol, por decir algo. Listo. Entonces, con clases extracurriculares no pongamos nosotros nada, pero a eso hay que tenerlo en cuenta. Listo. Útiles escolares. Los útiles escolares generalmente se compran o 1 o 2 veces al año, dependiendo de. En el caso de algunas carreras, también hay que pagar útiles escolares. Por ejemplo, las personas que estudian arquitectura, que tienen que comprar una cantidad de materiales y cosas para hacer sus vainas, ¿cierto? O las personas que estudian carreras que les exigen insumos para poder realizar trabajos y esos materiales, ahí estamos hablando de eso. Unos útiles escolares valen más o menos ¿cuánto? Quien tenga hijos que me diga, si no, le ponemos un número aquí al azar. Los útiles e inútiles de Sí, 450 al año. al año. Listo, entonces, 450. Entonces, para poder establecer cuánto vale esto, lo tenemos que dividir por 12 meses. ¿Cuánto nos Por da? 12. 37.500. Gracias. Listo, 37.500 al mes para pagar los útiles. Entonces, con eso ya tenemos lo que es educación, que está, pensión, clases, útiles. Nos falta que uniformes escolares en caso que sean necesarios. ¿Cuánto sería de uniformes escolares entonces? 1 millón de pesos, bajita la mano. ¿Cada cuánto? Más o menos. Cada 6 meses. Cada 6, o sea, 2 millones de pesos al año. ¿Quién me divide 2 millones dividido 12? Son 166.666. $166,666, así. Listo, muy bien. Hasta ahora llevamos entonces, eso es lo de educación. Entonces,
Alguno, por favor, que me haga esta suma. 1.433.000 más 600 más 37.500 más 166.000 pesos. $2.237.499. 2.237.000. 499. Sí, a todos nos dio eso. Sí. 2.237.499. Sí, Listo, señor. vamos a borrar todo y vamos a ponerlo acá. 2.237.499. Esto es lo que llevamos de cuota alimentaria, pero todavía no hemos terminado de calcularla. Ya tenemos alimentos, vivienda, educación. Nos falta salud. ¿Qué vamos a incluir en los temas de salud? Vamos a incluir la afiliación a la EPS. Lo más común es que las personas, los papás, ellos paguen EPS o le pagan la EPS en el trabajo, ¿cierto? Y que los hijos sean beneficiarios. Sin embargo, cuando usted paga la EPS sola, de usted solamente, entonces usted le cobran, por decir algo, 80.000 pesos. Pero cuando tiene beneficiarios, se le hace un recargo adicional por ese beneficiario. Entonces hay que calcular cuánto es eso. Generalmente eso da como 60.000 pesos. ¿Listo? 60 y pico de mil pesos. Pero habría que calcular cuánto es lo que le cobran por tener ese beneficiario adicional. ¿Listo? Entonces, ese punto hay que tenerlo en cuenta. Si los papás no están afiliados a EPS, entonces toca afiliar al niño como independiente, ¿sí? O sea, no como beneficiario de alguno de los dos, sino de manera independiente a el sistema de salud. Y en ese caso, entonces tendríamos que calcular cuánto vale esa afiliación. ¿Listo? Entonces, ese rubro de afiliación no lo vamos a poner porque no sabemos exactamente cuánto es, pero lo tendríamos que calcular de esa forma. ¿Listo? ¿Qué más va en salud? Copagos por medicamentos o intervenciones. Cada vez que el niño se enferma, toca comprarle alguna cosa. El Estado, mediante el POS, el plan obligatorio de salud, le da los medicamentos, pero le cobra a usted un copago. Entonces, dependiendo de lo aliviado o enfermo que sea la persona, ese rubro será más o menos alto, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy alérgico, yo tengo un tratamiento que me lo mandan. Entonces, la vez pasada pagué como casi 90.000 pesos de copago, pero era para todo el mes, ¿cierto? Y con los medicamentos que me mandaron, pues que eran seguramente carísimos. Entonces, imagínense 90.000 pesos de copago, o sea, eso es mucha plata comparado con lo que valen los medicamentos. Entonces, dependiendo de la persona, tendríamos que identificar si eso tiene algún gasto, o sea, si la persona ha sufrido alguno de esos gastos, y si no, pues entonces lo dejamos en blanco. También se pagan copagos por intervenciones médicas, ¿sí? Entonces, si la persona lo tiene que operar de alguna cosa, por ejemplo, le cobran un copago. Entonces, eso hay que dejarlo claro cuánto es. En el caso mío, lo que les digo serían 90.000 pesos, pero depende de cada persona. Entonces, tampoco lo vamos a poner porque ese es muy relativo. Entonces, en ese podemos decir, no, es un pelado sano, entonces no gasta nada de eso. No, que es una persona más o menos que tiene un tratamiento de tal cosa. Ah, bueno, entonces puede ser más o menos dependiendo de cada sujeto. ¿Listo? ¿Qué otras cosas van en lo de salud? Medicina prepagada si se tiene. Si la persona le pagan medicina prepagada, entonces hay que sumarle eso. Y una medicina prepagada de 200.000 pesos no baja. ¿Listo? Entonces, ese es uno que hay que tener en cuenta, medicina prepagada. ¿Ya? Medicamentos no POS. Si le tiene algún tratamiento en el que le manden medicamentos que no los cubra el POS, también habría que calcularlo eso. Y lo último, odontología, porque generalmente ningún plan cubre odontología más que las cosas básicas y las urgencias. Pero si la persona le están haciendo un tratamiento de ortodoncia, alguna cosa de ese estilo, entonces eso será un rubro adicional. Es más, en la medicina prepagada ni siquiera está incluido la odontología. Si las personas quieren odontología, deben comprar un plan complementario que se llama plan dental, ¿sí? Que cubre entonces lo por salud y además eso adicional por odontología. Entonces, dependiendo de la persona, dependiendo de las cosas que gasten, vamos a calcular la salud. En este caso, no le vamos a poner nada, porque vamos a suponer que
que es un beneficiario, que no le cobran mayor cosa y que no tiene copagos de nada porque es muy sano. Entonces no vamos a poner nada en salud por ahora. En el momento en el que tuviera cualquiera de estas cosas que estamos diciendo, entonces ahí sí habría que mirarlo. ¿Listo? Esperen, yo bajo aquí para que no se me metan los bichos. Yo mantengo la persiana abierta cuando está de día, pero apenas de noche, que la luz ya trae los bichos, entonces la bajo para que no se me metan tanto los bichos. Muy bien. ¿Qué más vamos a calcular? Transporte. Y con el transporte nos referimos al transporte escolar o al transporte que la persona necesita utilizar regularmente para sus desplazamientos. Entonces, dependiendo de si la persona se desplaza mucho o poco, vamos a calcularlo y entonces aquí tenemos que tener en cuenta si hay transporte escolar y no nos referimos solamente a la busetica, sino que si hay que gastar taxi, bus o lo que sea, ¿sí? Es necesario calcular ese costo. Incluso si el papá o la mamá los lleva al colegio todos los días en el carro, pues eso vale, ¿ya? Entonces hay que hacer un cálculo de cuánto es que vale el transporte. ¿Alguien que me diga más o menos cuánto vale un transporte escolar? Por ahí que 200 mensual. Pues yo estoy inventando, profe, la verdad. 150, 300. 300. ¿Quién da más? Vamos con subasta. Andrés, diga usted 400. 340. No, 340 tanto llevada como recogida. 340 las dos vendido, rutas. Andrés. Oiga, 340. Listo, 340.000 pesos que van para acá, o sea que ya vamos con 2,5 millones. Listo. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Recreación. Pero generalmente usted en ninguna cuota alimentaria va a ver reflejado o monetizado el último rubro, que es el de recreación. ¿Por qué generalmente no se calcula? Porque cada padre provee la recreación como a bien tenga. Entonces, cada uno de los dos padres puede darle la recreación que quiera. Si uno de los padres lo quiere llevar al parquecito, montar con él, jugar allá en el parquecito, perfecto. Si otro en vez se lo quiere llevar a cine, gastarse 230.000 pesos en la entrada a cine con las entradas, la comida, el perro, la gaseosa, así, etcétera, eso es problema de cada quien. ¿Listo? Entonces, generalmente la recreación usted no la ve cuantificada porque se dice que cada padre la provee en especie. Cada padre mira qué hace con la recreación de su hijo. ¿Sí? Si se lo lleva para un parque, si hacen asados, si lo lleva a montar caballo, o en fin, lo que sea la recreación. Entonces, generalmente ese rubro se deja libre. ¿Cuándo no se deja libre? Por ejemplo, en el caso de, digamos, James que vive en España, ¿cierto? Y la niña vive con la mamá acá en Medellín. Entonces, como James no la puede hacer cada 6 meses, uno podría cuadrar un rubro de recreación en el tiempo en que él no está, que él está ausente, ¿cierto? Pero si la regulación de visitas fue cuadrada de que él está allá, pero entonces él está con la niña todas las vacaciones de junio y todas las vacaciones de final de año, pues entonces ahí es cuando él da la recreación. Entonces por eso no se cuadra, ¿listo? Dentro del transporte uno también podría poner eso, ¿sí? En el caso James, o en caso así, en que una persona, ¿quién va a cubrir los costos del transporte de desplazamiento de la niña a ver al papá? El tiquete aéreo a España, ¿sí? Y el de regreso, obviamente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso es un costo de la vida de esa persona. La niña, ¿cómo se llama la niña James? La mujer se llamaba Daniela. Salomé y Salomé. Daniela. Salomé. Entonces la niña Salomé se tiene que pagar cada 6 meses o cada año el tiquete para ir a España. Y el tiquete que puede costar 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, dependiendo de la época en la que se compre. Y estamos hablando de clase ejecutiva. Entonces, ¿sí me entiende? Y como James trabaja en el Real Madrid y se las gasta así, entonces no creo que vaya en clase ejecutiva, sino que va en primera clase. Y si fuera de eso, llega y habla con algunos de los parceros y entonces le decía, por ejemplo, a Cristiano, hey, Cris, entonces, ¿cómo vas a prestar el avión para recoger la China? Okay. Entonces, hay que pagar para eso, hay que calcularlo también, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de tiquetes de 20, 30 millones de pesos que hay que pagarlos cada 6 meses. Ellos tienen muchísima más, pues, con qué pagar, el que tiene para el whisky tiene para el hielo, eso sí. Pero, digamos que eso hay que tenerlo en cuenta dentro de las cuotas alimentarias, porque eso es un gasto recurrente de la persona. Entonces, la clave es que cuando uno calcula la cuota alimentaria, fijarse en los gastos recurrentes de la persona. Y los gastos de todos los sujetos son diferentes porque como lo que intentamos es mantener el estilo de vida,
Entonces tenemos cuotas alimentarias muy altas y cuotas alimentarias muy bajitas. Por ejemplo, una persona que vive en Medellín versus una persona que vive en un pueblo, generalmente la cuota alimentaria de aquí va a ser más cara que la cuota alimentaria del pueblo, así vivan en el mismo estrato socioeconómico. ¿Por qué razón? Porque aquí la vida es más cara. Y si usted mira la vivienda aquí, una persona de estrato 4 aquí en Medellín versus una persona de estrato 4 en Bogotá va a ser muchísimo más alta porque el costo de vida es mucho más alto, ¿sí? Entonces, cada persona, cada situación en específica hay que calcularlo individualmente. Entonces, de transporte, o sea, a nuestra suma, solamente le vamos a sumar, a nuestra cuota, solamente le vamos a sumar lo que corresponde al transporte, porque recreación ya dijimos que sería para cada uno, o sea, cada uno de los padres lo aporta como quiere. Entonces nos queda entonces un total de 2.587.499, ¿cierto? ¿Es así? 2.577.499. Ah, sí, le puse 10.000 pesos más. Entonces, espérenme, borremos aquí todos. Y nos da entonces 2.500.000. 2.577.499. Entonces, este rubro es la cuota alimentaria, perdón, lo que se gasta la persona, ¿ya? Esto habría entonces esto sería los gastos o la necesidad alimentaria, mejor dicho. Esta es la necesidad alimentaria. Entonces, generalmente las personas tienen dos padres, por lo tanto, habría que dividir esto para lo que paga el padre y para lo que paga la madre y dividirse 50-50, ¿cierto? Que eso nos daría ¿cuánto? 1.288.749. 1.288.749.000 pesos. ¿Listo? Y la madre, otro tanto, 1.288.749. Y aquí está la primera confusión que ocurre con las personas. Las personas creen que todo esto tiene que ser asumido por la persona que va a pagar los alimentos. Eso no es cierto. La obligación alimentaria debe ser asumida por ambos padres. Ellos tienen una obligación solidaria. Ambos tienen que pagar esto, porque esto es lo que se gasta la persona, el hijo, ¿sí? ¿Quién paga los alimentos? El Código Civil, en el artículo 411, dice que los alimentos los pagará entonces el ascendiente. En este caso son dos, padre y madre. Entonces, hasta ahí tenemos que cada uno de estos dos sujetos, papá y mamá, va a tener que pagar este pedazo. ¿Sí? Papá esto, mamá esto. Esto es lo que ellos tienen que pagar por alimentos. Pero todavía no hemos terminado de calcular la cuota alimentaria, ¿ya? Porque estábamos viendo en la diapositiva anterior que la cuota alimentaria la componen dos cosas. Dijimos que la componen, acá más atrás, la capacidad económica del alimentante y la necesidad del alimentario. Entonces, con esta cuota que acabamos de calcular nosotros, ya sabemos la necesidad del alimentario. Ahora nos falta mirar la capacidad económica de las personas. ¿Por qué? Porque en derecho civil nadie está obligado a lo imposible, en derecho colombiano en general. Entonces, si yo no puedo pagar esa plata, no estoy obligado a pagarla. La obligación no existe, porque la obligación depende de que yo tenga la capacidad de pago. Pero, esta es una obligación solidaria. Entonces, ustedes recordarán en obligaciones que nos hablaron de las obligaciones solidarias y de las obligaciones conjuntas. ¿Qué es una obligación conjunta? Cuando dos o más personas deben algo. Cada uno está obligado a pagar su cuota aparte. Es decir, si Andrés y yo debemos 100.000 pesos, de manera conjunta, quiere decir que Andrés debe 50 y yo debo 50. Cada uno paga su parte. Entonces, ¿qué pasa, Cristina? Que es nuestra acreedora, nos va a cobrar. ¿Cuánto me puede cobrar a mí como máximo? 50. ¿Cuánto le puede cobrar a Andrés como máximo? 50. Pero si la obligación es solidaria, quiere decir que los dos estamos obligados a pagar nuestra cuota o parte o el 100%. Quiere decir que Cristina, a la hora de demandarnos, me puede exigir a mí el pago de los 50 míos o de los 100 de todos. ¿Sí? Esas son obligaciones solidarias. Entonces, ¿qué ocurre? Los alimentos son una obligación solidaria. ¿Qué pasa entonces si alguno de los dos padres no puede pagar la cifra que le corresponde? ¿Ya?
vamos a decir que la mamá solamente puede pagar de esta cifra 1.000.000. Lo máximo que puede aportar es 1.000.000. Quiere decir entonces que el papá paga esta cifra de 1.288.000 y la mamá paga 1.000.000. Pero nos quedan faltando entonces 288.000 pesos. ¿Qué pasa con esa plata? ¿Se pierde? ¿El pelado no la recibe? No. Como es una obligación solidaria, entonces la tiene que asumir el otro. Entonces esta persona paga este pedazo, que es lo que le corresponde a él, más la diferencia, ¿sí? Esta diferencia, los 288.000 pesos. Entonces la cuota del padre sería 1.500.000 y punta, y la de la mamá 1.000.000 rayado. ¿Por qué? Porque es una obligación solidaria, ¿ya? Es por eso. Entonces, por eso es que encontramos cuotas dispares, ¿ya? Que a veces paga tanto uno y el otro no paga tanto. ¿Cómo paga la persona que vive con el hijo? Esa persona le está dando la casa, su casa, entonces ahí está pagando algo. Esa persona paga los servicios, entonces ahí está pagando la cuota, ¿ya? Entonces, lo ideal sería que cada padre pague 50-50. Si no puede, el otro deberá asumir lo que le falte. ¿Y qué pasa si el otro tampoco puede? Entonces, ¿ahí qué? Seguimos buscando en las personas que nos dice el artículo 411 del Código Civil, y entonces nos dicen los ascendientes. Entonces serían los abuelos quienes tendrían que asumir si los pelados no tienen. Entonces, hoy en día, con el problema del embarazo adolescente, el problema más grave es ese, que son dos adolescentes que están en el colegio, ¿con qué van a pagar los alimentos del menor de edad? Entonces, a los abuelos es a los que les toca criar, a los hijos de ellos y a los nietos. Y si no hay abuelos, seguimos revisando entonces en la lista de la gente del 411. Y si definitivamente no hay nadie que pueda pagar los alimentos, entonces las personas no están capacitadas para tener un hijo, y entonces bienestar familiar debe entrar, ir, quitarles el hijo y ponerlo en una familia que sí tenga la capacidad para sostener el hijo. Así es como funcionan los alimentos. Entonces, ya calculamos y ya sabemos cuánto es la cuota. Ahora, ¿cómo lo oficializamos? Se puede hacer de varias formas. La forma más común y la mejor, en mi concepto, es mediante un acuerdo en conciliación o un acuerdo privado, como cuando las personas se divorcian, que se hace un acuerdo dentro de la escritura pública de divorcio, se acuerdan los alimentos. Entonces, en nuestro proceso puede haber por escritura pública un acuerdo en el cual se dice cuánto es lo que se debe por alimentos. O puede haber un acta de conciliación celebrada donde los padres acuerdan cuántos son los alimentos. O en un proceso de fijación de cuota alimentaria se expide una sentencia donde se dice cuántos son los alimentos. Entonces, a partir de que se ha expedido la sentencia, la escritura pública o el acta de acuerdo conciliatorio, ya eso está ejerciendo funciones, y a partir de ese momento se empiezan a generar mes a mes los alimentos. Esos alimentos obviamente hay que ponerle ahí en el acta o en la sentencia o en la escritura pública que cada año se aumentan según el IPC o según el salario mínimo, ¿sí? Que se pagan los primeros 5 días de cada mes de tal forma, se puede pagar en especie, se puede pagar en dinero, se puede pagar mixto, ¿ya? Se puede hacer con transferencia bancaria, se puede hacer con dinero en efectivo, se puede hacer con consignación, en fin. Todo eso debe estar contenido ahí. Entonces, a partir de que se da esa sentencia, se empieza a generar la obligación alimentaria. Y empieza la persona a tener que pagar cada mes lo que se debe por alimentos. Si la persona muere, la obligación alimentaria desaparece, porque ya la persona que estaba obligada a pagar ya no puede pagar, ya murió, ¿sí? Entonces la obligación alimentaria se acaba. Le toca al otro padre asumir el 100% de la obligación. ¿Por qué razón? Porque es una obligación solidaria. Muy bien. Pero, ¿qué ocurre si la persona muere y debía 2 años de cuota alimentaria? En nuestro ejemplo, la cuota alimentaria no subió a 2.577.000 pesos. Pero lo que le tocaba pagar al señor era esto, ¿cierto? Entonces, ¿quién me multiplica, por favor, esta suma, 1.288.749 por 24, que son 2 años?
Son 30.929.976. Sí. Esto sería lo que se debe por los 2 años y este cálculo está perversamente mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? Porque aquí no tuvimos en cuenta el incremento anual y son 2 años. O sea, el primer año sí se pagaba pero el segundo año había que pagar un poquito más. Y además no tenemos en cuenta los intereses que se generan por no pagar la cuota, porque eso va generando intereses, claro. Pero vamos a dejarlo así, sin intereses y sin aumento y sin nada, como para tenerlo bien básico. Entonces, esta persona, el padre, Pedro, esto es lo que debe. Entonces, al momento de la muerte se fue debiéndonos esto. A la hora de hacer la sucesión, la deuda alimentaria es una deuda que debe asumir esa herencia. Ese patrimonio de Pedro que vamos a repartir tiene que pagar, porque es que esa persona es un acreedor alimentario que es privilegiado. La primera obligación que se paga en Colombia son los alimentos de menores de edad. El orden de pago de obligaciones sería primero las obligaciones alimentarias, segundo las obligaciones con el Estado, tercero las obligaciones laborales y de ahí siguen que los quirografarios y etcétera, las otras deudas, pues las deudas civiles normales. Pero la primera que se paga son los alimentos de menores de edad. Entonces, ese patrimonio debe asumir esa deuda. Entonces, cuando hacemos la sucesión de Pedro, él tiene que dejar, bien sea en el testamento o bien sea que después en la partición se haga el cálculo, pero hay que pagarlo porque es una creencia, esos alimentos adeudados a la fecha en la cual se presenta la partición. Aun cuando le deje bienes a esa persona. Porque es que los bienes que Pedro le va a dejar a su hijo Juan son los bienes que le corresponden por herencia y la herencia no paga los alimentos, son dos cosas diferentes, ¿ya? Entonces, por eso hay que pagar alimentos por un lado y herencia por otro. Lo que sí puede ocurrir es que una vez que la persona recibe la herencia, desaparece entonces la necesidad de pago de los alimentos, porque la persona ya tiene bienes con los cuales subsistir. Entonces al otro padre ya no le va a tocar pagar alimentos porque la persona ya tiene sus necesidades cubiertas, pues suponiendo que recibe suficientes bienes para cubrir sus necesidades. Obviamente, si no lo recibe, pues entonces, listo. Sí, o sea, estamos hablando del supuesto de que la persona recibe varias cosas que le permiten asumir. Por ejemplo, con un apartamento o 2 apartamentos de 1.500.000, ya usted cubrió y le sobra plata. 2 apartamentos que reciban en la herencia. ¿Sí? 2 apartamentos que renten 1.500.000, ya se cubre las necesidades de esa persona, que habíamos dicho que eran 2.000.000, ¿qué? 2.500.000 y punto. Los 2 apartamentos rentando de a 1.200.000 y pico de mil pesos, le da la cifra perfecta. Y si rentan de a 1.500.000, pues le da 3, le da esto y le sobra. Entonces la persona ya no tiene capacidad. Entonces, no tenemos que confundir que dentro de la herencia, cuando le corresponden bienes al hijo, eso no paga las acreencias. Eso lo que se le está dando es su derecho a la herencia. El man tenía una deuda con ese pelado. No había pagado los alimentos por 2 años. Entonces hay que pagarle primero que cualquier cosa los alimentos. Una vez que hayamos pagado los alimentos, entonces ahí sí entramos a repartir la herencia. Y al pelado vuelve y le toca, sí, porque él tiene derecho de herencia. Pero entonces también ocurre lo que les digo, que si el pelado recibe lo suficiente, entonces desaparece la necesidad de pago y ya no tendrían que estar el otro padre pensando en alimentos porque ya tiene su necesidad alimentaria cubierta. ¿Listo? Entonces, es muy importante cuando nosotros miramos que la primera de esas asignaciones forzosas es los alimentos, la cuota alimentaria. Nos referimos a la cuota alimentaria que ya está fijada, que es una cuota alimentaria que ya está fijada y que se debe al momento, ¿ya? Que se debe al momento de la muerte, que la plata se debe. Si no se debe, entonces no hay lugar. Pero también puede ocurrir que el testador le deje a un hijo como alimentos futuros una partida.
Esa partida de alimentos futuros, es decir, Pedro llega y constituye un testamento y dice, yo tengo mucha plata, bienes, fincas, casas, lotes, plata, acciones, de todo. Entonces, a mis 3 hijos, a todos les va a tocar tanto, tanto, tanto y tanto. Pero además, al hijo menor, el único menor de edad, se le va a dejar tanta plata como alimentos futuros, es decir, para que la persona cubra sus necesidades hasta el futuro. Entonces, se puede hacer la asignación de alimentos futuros. En ese caso, eso sería equivalente a la libre disposición que ya habíamos mencionado, que la persona es libre de dar la plata al que le dé la gana. Pero en el primer orden no se puede repartir sobre toda la herencia, sino solamente la mitad. Entonces, sobre esa mitad que la persona es libre de repartir, sobre esa mitad es que otorga los alimentos futuros. ¿Entendido o hay dudas frente a eso? No, profe. Todo claro. Muy bien, y vuelve a ocurre lo mismo. Si nosotros pagamos los alimentos futuros de esa manera, entonces también ocurre que desaparece la necesidad alimentaria y como desaparece esa necesidad, entonces ya no hay obligación alimentaria. ¿Ves? Porque ya la persona no la tiene. ¿Ves? Entonces, si se le pagan así o se le da herencia, igual la persona no tiene necesidad alimentaria. Entonces, la primera asignación es esa, porque es una creencia privilegiada para menores de edad. Recuerden que el Código de Infancia y Adolescencia dice que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de todos los demás. Y bueno, o sea, en aras de la interpretación sistemática del derecho, de todas las normas del Código Civil, del Código de Infancia y Adolescencia y todo lo demás, por eso es que esto se vuelve una asignación forzosa. Muy bien. Entonces, ya tenemos la primera de esas asignaciones. La segunda tiene que ver con la porción conyugal. Y para hablar y meternos con la porción conyugal, entonces tenemos que hablar de los derechos del cónyuge dentro de las sucesiones. El cónyuge supérstite, obviamente, ¿cómo así que el cónyuge supérstite? Estamos hablando del cónyuge sobreviviente, el que queda vivo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los derechos del cónyuge. Ve, aquí puse esta imagen así bien trágica y bien como de telenovela mexicana otra vez. ¿Sí? Para que sea más impactante. Derechos del cónyuge. Entonces, nosotros ya habíamos mencionado un derecho que tiene el cónyuge y que siempre hay que tenerlo en cuenta, que son los gananciales. Entonces, podemos hablar que tenemos como derechos del cónyuge, yo borro aquí todo esto. Pongámoslo esto en azulito. Aquí así. Derechos del cónyuge. ¿Cuáles derechos vamos a hablar? Vamos a hablar de, primero que todo, gananciales. ¿Qué otro derecho tiene la persona? Otro derecho que es incompatible con los gananciales, que si se pide uno no se puede pedir el otro, que se llama porción conyugal. Y el tercero es el derecho de herencia. ¿Listo? Derecho a gananciales, porción conyugal y derecho de herencia. Esos son los 3 derechos que vamos a tratar en esta clase frente a las sucesiones. Lo primero que hemos dicho, y ya lo hemos mencionado en clases anteriores, es que antes de liquidar la sucesión, antes de repartir los bienes, lo primero que nosotros tenemos que hacer es la liquidación de la sociedad conyugal. Para la liquidación de la sociedad conyugal, entonces tenemos que coger cuáles son los bienes propios y las deudas propias, ¿sí? Establecer de todo lo que se ha conseguido durante la unión, llamémoslo matrimonio o unión marital de hecho, porque esto aplica para las dos figuras, la figura del cónyuge o la del compañero permanente supérstite, para las dos figuras aplica la misma regla. Entonces miramos qué es lo que se considera bienes propios y qué cosas se consideran bienes sociales, qué cosas se consideran deudas propias, qué cosas se consideran deudas sociales. Ya habíamos visto eso y ya habíamos mencionado, habíamos puesto las diapositivas con todos los ítems que
regulan la materia y que nos dan los tipsitos para identificar qué cosa es una deuda social y qué cosa es una deuda propia. Sin embargo, se los voy a poner por acá para que lo recuerden, pues, aunque eso ya los vimos y está pues en las otras clases que están grabadas. En un segundo se los pongo acá para que de todas maneras quede al menos en la grabación de esta clase de lo que estamos hablando. Estos son los presupuestos de los bienes sociales para que un bien se considere social, es decir, que debe ser incluido dentro de la liquidación de la sociedad conyugal, deben confluir estos 4 elementos: que exista al momento de la disolución, que haya sido adquirido por uno o ambos cónyuges o compañeros permanentes, que haya sido adquirido durante la unión y que haya sido adquirido a título oneroso. Y para que una deuda pueda considerarse como social y ser incluida dentro de la liquidación de la sociedad conyugal, tiene que cumplir con estos requisitos que estamos viendo: que exista al momento de la disolución, que haya sido contraída dentro de la unión, que haya sido contraída por uno o ambos cónyuges o compañeros permanentes, que haya sido contraída para el sostenimiento del hogar común o para el sostenimiento de los hijos. Si la deuda cumple con estos requisitos, entonces la consideraremos una deuda social. ¿Qué hacemos con esos bienes sociales y deudas sociales? Esto se debe repartir 50-50. El 50% de ese patrimonio para uno y el 50% de ese patrimonio para el otro cónyuge. Al hacer esa repartición y dar 50K y 50K, lo que yo le estoy otorgando a cada cónyuge son los gananciales. Los gananciales podríamos definirlos como los rendimientos de la sociedad y los bienes de la sociedad partidos. ¿Sí? Imagínense que Ana María y yo montamos un carro de perros, ¿sí? Montamos ese negocio. Entonces Ana María pone 5 millones, yo pongo 5 millones. Con eso compramos el carrito de perros, una máquina registradora, unas sillitas, unas mesas, unos insumos. Y empezamos a producir y estando produciendo nos da tanta plata que compramos otro carrito de perros y compramos más sillas y más cosas. Se acabó el negocio, entonces ¿cómo nos vamos a repartir eso? Habían 5 millones de pesos en una cuenta bancaria que teníamos, entonces hay que repartirlos. Un carrito de perros para uno, un carrito de perros para el otro, una sillita para uno, una sillita para el otro, una mesita para uno, esos son los gananciales. Esa participación que los cónyuges tienen en la sucesión. Entonces, lo primero que yo hago antes de la sucesión, y eso se hace dentro del mismo trámite, dentro del mismo proceso, así se haga en juzgado o en notaría, no importa, dentro de la misma escritura pública o dentro del mismo proceso en el juzgado, usted liquida la sociedad conyugal y le da por gananciales tanto al supérstite y el resto, lo que le correspondería al muerto, se suma a la masa herencial. Ya lo habíamos mencionado, no tenemos nada más extraño que decir frente a ese aspecto. ¿Listo? Hablemos ahora de este de acá, que es la porción conyugal. Lo primero que vamos a decir es que los gananciales son incompatibles con la porción conyugal. Estos dos no se llevan, no la van. Entonces, usted o pide gananciales o pide porción conyugal, pero solamente se puede pedir uno de ellos, porque estos dos se la llevan, pero re mal. ¿Listo? Entonces solamente se puede pedir uno de los dos, o uno o el otro. ¿Qué viene siendo la porción conyugal? ¿O de dónde surge la figura de la porción conyugal? Surge pensando en lo siguiente. La idea de los gananciales es que durante la unión, durante el matrimonio, la unión marital de hecho, las personas trabajaron codo a codo. Las personas consiguieron bienes. Adquirieron unas deudas, pero consiguieron bienes y esos bienes dieron una platica y luego consiguieron más. Entonces, al final, cuando se termina la relación por muerte, en este caso, es necesario repartir lo que fue conseguido con el esfuerzo de las dos personas y a cada uno le vamos a dar gananciales. Pero, ¿qué ocurre si no hay gananciales? La sociedad conyugal es subsidiaria. Dice, ¿qué? ¿Cómo decir que la sociedad conyugal es subsidiaria? La sociedad conyugal se da solo en la medida en la que no existan capitulaciones matrimoniales. Entonces nosotros podemos hablar del carácter subsidiario
que tiene la sociedad conyugal. Porque puede darse matrimonios o uniones maritales de hecho, donde no se forme sociedad conyugal porque existe un pacto escrito que se llama capitulaciones matrimoniales. Entonces, solo en la medida de que se haya producido matrimonio y que no existan capitulaciones, sí se forma. Capitulaciones totales, pues, porque hay capitulaciones totales y hay capitulaciones parciales. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre si se dio el matrimonio y hubo capitulaciones matrimoniales totales? Entonces no se formó sociedad conyugal. Y después de 30 años se muere el señor, ¿y qué pasa con el cónyuge? El cónyuge no recibió nada, el señor era el que trabajaba. Y el señor consiguió carro, casa, finca, beca, todo. Y la señora es ama de casa. Se muere el señor y entonces, ¿qué? Se reparte la herencia de los hijos y a la señora, vea, a la calle. Como eso genera un problema social o pudiera generar un problema social grave, ¿sí? Entonces se dice, eso no es justo. Pero tampoco es justo que nosotros cojamos los bienes que creamos una institución para que no fueran sociales, como son las capitulaciones, y los repartamos. Eso tampoco es justo. Entonces se crea la figura de la porción conyugal, como una figura, digamos, solidaria para tratar de ayudar a ese cónyuge que se queda sin nada, que además de que se queda sin ningún activo, ha perdido a su cónyuge o compañero permanente. Entonces, esa persona tiene doble golpe. No solo le quedó viudo, sino que además le quedó en la calle. Entonces, para evitar eso, se crea esta figura. Y esta figura lo que dice es que cuando el cónyuge es pobre y no tiene bienes, no tiene él con qué subsistir y no se formó sociedad conyugal. O sea que la porción conyugal implica la pobreza del cónyuge. Que el cónyuge no tiene con qué subsistir, es pobre. ¿Ya? Porque si está tapado en la plata, pues no le importa. Entonces, no se formó sociedad conyugal, listo. Ya, no hay problema. Estamos hablando del cónyuge que está jodido. ¿Listo? Y se le da como si fuera un hijo. Entonces, la regulación de la porción conyugal depende del orden hereditario, pero nos dirá, en el primer orden, que la porción conyugal equivale a la legítima rigurosa de un hijo. ¿Cómo así? Que usted, para obtener una porción conyugal, entonces, en el primer orden hereditario, en el primero, ¿listo? Debe coger el número de hijos y sumarle el cónyuge. Y con esta suma, usted obtiene la porción conyugal en el primer orden hereditario. Pero en el primer orden hereditario, les dije yo que para los hijos obligatoriamente es el 50% de la herencia. O sea, que la legítima rigurosa de un hijo es el 50% de la herencia. En esa mitad están todos los hijos. Por ley les toca eso. Y le voy a sumar al cónyuge. Entonces hagamos aquí el ejercicio. Tenemos la masa herencial, ¿ya? Y nos dice entonces que esta mitad es la mitad de libre disposición. Y esta otra mitad que está acá es la mitad legitimaria. Quiere decir que este 50% obligatoriamente lo tengo que repartir para los hijos. Entonces, ese 50% yo lo voy a repartir entre los dos hijos y además el cónyuge. ¿Sí? Entonces tenemos aquí hijo 1, hijo 2 y cónyuge supérstite. ¿Listo?
¿Cómo lo cuento? 1, 2, 3. O sea que lo que hay aquí, el cónyuge se lleva un 33% de esta mitad. Aquí no nos metemos porque a los hijos por ley no les toca esto. ¿Ya? Esto es libre, para que el testador haga con esto lo que le dé la gana. Entonces, lo primero que yo tengo que decir es que esto es en el primer orden hereditario. Que dentro del primer orden hereditario, la porción conyugal equivale a la legítima rigurosa de un hijo. Entonces, cogemos los hijos y le sumamos el cónyuge, que fue esta diapositiva que le estoy mostrando acá. Cónyuge más el número de hijos, esa es la porción conyugal en el primer orden hereditario. En el segundo y tercer orden, la porción conyugal equivale a un cuarto de la masa herencial para el segundo y para el tercero. Quiere decir entonces que si tenemos a ver, borremos esto para no borrar aquí todo esto. Esto es segundo y tercer orden hereditario. En este caso, la porción conyugal equivaldría entonces a un 25%, un cuarto de la masa herencial. ¿Ya? Entonces cogemos la masa herencial así en bruto quiere decir sin quitarle las deudas, en bruto, que es lo más importante, y aquí encontramos la porción conyugal. ¿Listo? Entonces, el testador, a la hora de hacer un testamento, debe respetar este 25% que se le debe entregar como porción conyugal al cónyuge. Quiere decir que las disposiciones testamentarias, antes de aplicar las disposiciones testamentarias y de repartir para Pedro eso, para Pedro, lo que hacemos es, sacamos el 25% de porción conyugal y ahora sí repartimos conforme a lo que dijo la persona. Ya ven por qué yo soy tan enemigo, que se los había dicho antes, de las disposiciones específicas, donde dice, el carro tal para Juan, el apartamento tal para Pedro, la finca tal para María. A mí esas disposiciones no me gustan. ¿Por qué? Porque había un solo carro, un solo apartamento y una finca. ¿De dónde sacamos el 25% de porción conyugal? Entonces, ¿qué tocó? Tumbar el testamento. Porque entonces decimos, ah, no, es que el carro, entonces el carro vale lo del 25, sí, pero entonces a esa persona que le tocaba ese carro, ¿qué le damos? ¿Sí? Entonces mire el problema. Por eso yo soy más amigo de repartir en porcentajes. Tanto para este, tanto para este, tanto para este. Porque si dice, para Pedro el 33, para María el 33, para Juan el 33, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos la masa bruta, sacamos el 25%, el cuartico que le corresponde al cónyuge, y ahora sí, repartimos lo otro. ¿Ya? Lo que quedó, lo repartimos como decía el man. Tan, tan, tan. ¿Listo? Es decir, lo primero que vamos a hacer es repartir la porción conyugal. Y después repartimos el resto. ¿Ya? Miremos entonces cuáles son los requisitos de la porción conyugal, porque en el cuarto orden hereditario ya no hay cónyuge, ¿sí? Porque si hay cónyuge, el cónyuge queda con todo. ¿Listo? Condiciones o supuestos jurídicos para optar por porción conyugal. ¿Por qué hablamos de optar? Porque les dije que usted o escoge gananciales o escoge porción conyugal. Si usted ve que los gananciales son muy poquito, sería muy poquita plata porque casi todos los bienes son propios, es muy reducido. Entonces usted puede decir, no, no me conviene recibir gananciales porque es muy poquito. Es que nosotros en 20 años lo único que conseguimos entre los dos fue un apartamento que vale 100 millones de pesos, pero este man tiene finca, locales, casas, todo conseguido antes. Entonces, si yo recibo gananciales, me dan la mitad de ese apartamento, que vale 100 millones, o sea, me dan 50 millones. En cambio, si pido porción conyugal, me toca sobre todo. Entonces, graves. Sí, o sea, me da mejor por ese lado. Entonces, yo puedo optar por recibir la porción en vez de recibir los gananciales. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estos supuestos jurídicos que me da? Primero, ser cónyuge al momento de la muerte. Es decir, al momento de la muerte, la persona tiene que tener la calidad de cónyuge o compañero permanente. ¿Listo? Entonces, usted tiene que tener esa calidad. Si la persona ya se divorció,
Si la persona no tiene esa calidad, no puede optar por la porción conyugal. Se llama porción conyugal en el caso del matrimonio y se llama porción marital en el caso de la unión marital de hecho. ¿Listo? Ser relativamente pobre. ¿Cómo así que ser relativamente pobre? Lo que les digo, la persona no debe tener medios suficientes de subsistencia, porque si la persona es rico, si la persona tiene bienes, entonces no puede optar por porción conyugal, porque esto es una ayuda para no dejar al cónyuge jodido. Sin embargo, existe una figura que se llama la porción conyugal con facultad de abandono. ¿Qué significa esto? Que el cónyuge tiene algunos bienes, pero cuando hace el cálculo dice, si yo optase por porción conyugal, me tocaría más de lo que yo tengo. Entonces, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a meter mis bienes propios a esa masa herencial, a engordar la bolsa, y que de ahí me saquen lo mío. De toda la masa herencial, más los poquitos bienes que yo metí, por eso se llama facultad de abandono. Yo abandono mis bienes en la masa herencial, los meto allá, y de ahí sacan el pedazo mío. Entonces me puede tocar mucho más. Yo tuve un caso así. Era un muchacho que tenía unas fincas en Andes, fincas de café muy buenas, muy grandes, de muy buena plata, pero todas eran de la familia, que el abuelo de las había trabajado, y luego el papá, y luego él, ¿sí? Y el señor tenía a su esposa y vivía con ella. No hacía mucho tiempo, tendrían unos 5, 10 años máximo de convivencia, no era tanto tampoco. Y al señor lo matan. Entonces la señora también tenía lo suyo, ya había trabajado y tenía como 2 finquitas, pero ni comparación con las otras fincas del man. Estaba hablando de fincas de muchos millones de pesos, ¿ya? Y súper bien montadas, con café, con ganado, con lo que, sí, dependiendo de las cosas, una cosa muy bien hecha. Entonces la señora se da cuenta que lo de ella no vale nada en comparación de lo del otro. Fuera de eso, ellos tuvieron un hijo, ¿sí? Perdón, ellos no. Él tenía un hijo anterior. Entonces la herencia era de ese hijo anterior, entonces ese hijo se iba a quedar con toda la herencia. ¿Gananciales qué? Nada, porque ellos firmaron capitulaciones, entonces no hubo nada de gananciales. Entonces ella dice, ¿será que meto los bienes que yo tengo, mis fincas, las meto a la masa y saco la porción conyugal de ahí? Cuando hicimos el cálculo nos dio que daba más plata, porque las fincas del señor valían mucho más que las de ella. Entonces, ¿qué hizo ella? Facultad de abandono de la porción. Mete sus bienes a la masa herencial y luego extraemos la porción conyugal. ¿Sí? Entonces, mete los bienes como para quedarse pobre, por eso decimos relativamente pobre, porque si tiene bienes puede meterlos. Entonces, se insolventa, digámoslo así, metiendo plata ahí a la bolsa, al costal, y luego después calculamos la cuota de la porción, ¿ya? Y el último requisito que esto nos trae es optar por porción conyugal en vez de los gananciales y o la herencia, ¿sí? Porque usted no puede recibir herencia y porción, sino o porción o herencia, o gananciales o porción, ¿ya? Pero en cambio, usted sí puede recibir gananciales y herencia, esos sí son compatibles, esos dos sí. Pero la porción no, la porción es como sí, imagínense en un grupo de parceros, todos hinchas del Nacional, llega el que es hincha del Medellín, ese se lleva mal con todo el mundo. Más o menos es así lo asunto. Esa es la porción conyugal. ¿Ya? ¿Qué dudas hay? No. No. Profe, yo tengo una duda. Ahorita usted decía que en el segundo y tercer orden, Sí, el cuarto que iba para el cónyuge, se calculaba sobre la masa herencial bruta, o sea, sin sí, sí, tener en sí, cuenta deudas. ¿Está sí. bien? Sí, 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 es así, Mm, bruta, bruta, en bruto, no líquida, sí, sin tener en cuenta, porque es que la porción sería como una especie de deuda, ¿ya? sí. Y entonces las deudas después, ¿qué? ¿Cómo se calculan? Las deudas después de lo que queda, ahí es donde le clava usted las deudas. A ella, a la porción, por ejemplo, se le clavaría una No, parte de no, la no, 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 deuda. no, no. No. Usted al cónyuge le da su platica de porción conyugal y él queda limpio para la casa feliz, ¿ya? Sí, Ya sí. después el resto, que son los que se Ah, van a quedar en la la sucesión, que asociación. son los herederos, los acreedores, los Ah, ya. legatarios, todos esos se matan por lo que quede, ¿ya? Ah, ya, ya, sí, señor. Claro que Porque sí. en el resto de la herencia, ¿quiénes van a entrar a reclamar sobre ese pedazo que resta? Los herederos primero que todo.
los legatarios, que son los que se les Sí. dejó algo sin tener la calidad de herederos, y los acreedores. Entonces esos tres tienen que llegar a pelear por lo que dejó el otro. Pero tampoco es que él se va a quedar con todo, porque vimos que en el mejor de los casos tiene un cuarto de la herencia, entonces todavía queda un 75% al que imputarle las deudas y del cual repartir. Claro. ¿Cierto? Ujú. Y generalmente usted en las sucesiones no encuentra pues que las deudas sean tan, o sea, que las deudas sean 3 veces lo que hay en activo. No, eso no es común. Y si eso es así, pues no quedó nada para repartir y ya, se acabó el asunto. ¿Listo? Ah, ok. Sí, señor. Pero generalmente eso no pasa, eso generalmente no pasa. Porque es más, mire, cuando usted tiene un apartamento y lo va a hipotecar, lo máximo que le prestan a usted es el 70%, para que siempre quede un pedacito, ¿sí o no? Si a usted cuando le van a prestar algo le hacen un análisis para medir su capacidad de endeudamiento, usted hasta cuánto puede pagar. Entonces es muy difícil llegar al punto en el cual las deudas superen ampliamente el patrimonio, es muy complejo. ¿Ya? Yo nunca lo he visto, por ejemplo. Ujú. Entonces así es como se calcula. Y Ah, ok. recuerden que en el cuarto orden no hay porción conyugal. ¿Por qué? Porque si existe cónyuge y no hay hermanos, ni hijos, ni padres, el cónyuge se queda con todo. Entonces, ¿para qué porción conyugal si por herencia se queda con todo? ¿Ya? Y no pasaría al cuarto. Solamente llegamos al cuarto donde no hay cónyuge. Entonces, para que hablemos de cuarto orden, tiene que ser que no hay cónyuge. Por eso la porción conyugal solamente la vamos a presentar en el primero, que equivale a la legítima rigurosa de un hijo. ¿Sí? Recuerden que la legítima rigurosa de los hijos es el 50%. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular el número de hijos más el cónyuge y a ellos les imputo la mitad de la herencia. ¿Listo? Y ahí es donde calculo el pedacito del cónyuge. Y en el tercer y cuarto orden hereditario equivale, en el tercer y cuarto, segundo y tercer orden hereditario equivale a un cuarto. Entonces, podría ocurrir, digamos esto, que hagamos el otro orden. Aquí está el otro orden, ¿ya? Entonces, en este otro orden, que es el del primer orden, yo lo primero que voy a hacer es establecer que el 50% de esto es la legítima rigurosa que va para los hijos. Y dijimos que eran 3 hijos, entonces esto lo dividimos así. 1, pero déjame dibujar, pues son 2 y 3. Esta partecita de abajo, esta sería en este caso con 2 hijos, pero no dijimos 3, sino 2 hijos y el cónyuge, ¿ya? Esta sería la porción conyugal en este primer orden. Porque en este caso tenemos hijo 1, hijo 2 acá arriba, hijo 1 y 2, y este de abajo es la porción conyugal. Si fueran más hijos, entonces seguimos repartiendo esto, lo seguimos dividiendo en el número de hijos. ¿Y este otro pedazo qué? Este otro pedazo es el que el testador puede repartir libremente como le dé la gana. ¿Qué pasa si no lo reparte? Este pedazo engrandece la parte de los hijos, pero no la del cónyuge, no la porción conyugal, sino lo que le corresponde a los hijos. ¿Listo? Entonces, así es como funciona la porción conyugal. ¿Dudas? No, Todo claro. profe. No, todo claro. Bueno, entonces vamos a hacer el break y nos vemos entonces enseguida a las 8. ¿Listo? Listo, profe, muchas Listo, gracias. profe, gracias. Listo, Bueno, profe. chao.